Estamos de regreso en el programa, como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Hoy tocamos un tema que creo que es realmente interesante, importante, no solo para el país Chile, sino para América del Sur, para países como el nuestro, el Perú, y creo que Chile está en el foco ahora de las democracias occidentales con el tema de la aprobación de su nueva constitución. Con Edwin Heredia hoy día enfocamos el tema desde varios ángulos, básicamente desde el tema de los avances sociales, pero también le voy a preguntar de aspectos que hemos analizado en una serie de entrevistas cuando hemos tocado el tema chileno, así es que creo que hay buen pan por rebanar. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Gracias a ti, Enrique, como siempre. La constitución chilena se va a someter a un plebiscito. La nueva constitución, la que acaban de redactar en una asamblea constituyente o una convención constituyente, como la llaman. El asunto es que estaba leyendo una encuesta reciente hecha, el sondeo se llama Pulso Ciudadano y es realizado por la firma Activa, que tiene buena credibilidad, y dice que el rechazo de la Constitución llega a 48.9%, el aprueba solo 32% y el no sabe 13%. Hay una diferencia de 16 puntos. Entonces quiero empezar esta conversación con una pregunta genérica. ¿Por qué crees que los chilenos que votaron entusiasmados por hacer una nueva constitución, ahora en su mayoría la rechazan? Es una muy buena pregunta, Enrique, ¿no? ¿Por qué la rechazan? Yo pienso que una de las razones es la pobreza en cuanto a concepción de una constitución. Es una constitución que en la forma, incluso en la forma, está muy mal hecha, ¿no? Es demasiado detallista, pero sobre todo creo yo, es que es una constitución que ha radicalizado posiciones en el sentido de que ha llevado, diríamos que las posiciones de izquierda a extrema izquierda, ¿no? Y por lo tanto, pues, tanto en términos políticos, sociales, económicos, como en temas también culturales, hay, creo yo, un descontento en la población chilena, ¿no? En general, hablo de el conjunto de los aspectos que acabo de mencionar. Hay un descontento y eso pues se refleja en que la mitad la desaprueba, ¿no? Pudiendo, bueno, es verdad que más de la mitad de la población aprobó el que se haga una nueva constitución. Sin embargo, hoy y ahora, pues esa nueva constitución no les gusta, creo yo, porque está mal redactada y porque se ha ido a un extremo en sus posiciones, en las posiciones no solamente culturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, en el tema sino también en los temas económicos, insisto, políticos, sociales. Y creo que eso pues ha chocado con esa población chilena que podía estar descontenta, pero que hoy y ahora no ve definitivamente que esta nueva constitución vaya a solucionar los problemas de la nación chilena. Me gustaría entrar mucho en el tema de los aspectos sociales, porque he habido pronunciamientos incluso de la iglesia chilena, pero antes de pasar allí, ¿cómo ves tú este asunto, por ejemplo, de reconocerse como un país plurinacional al estilo de la constitución boliviana que se hizo durante la época de Evo Morales? Esta plurinacionalidad con reconocimientos para algunos bastante exagerados de naciones indígenas y pueblos originarios. Es, para mí es una especie eh, de moda política,
moda ¿Una moda política sudamericana? sudamericana de izquierda, sí. Ajá. Aunque obedece, por supuesto, a todo el tema de eh, sí, darle una una importancia, que no digo que no la tengan, claro que la tienen, pero una importancia desmedida, desproporcionada a los pueblos originarios que todo país en América tiene, salvo diría que el nuestro en el Perú, porque en nosotros hubo mestizaje, ¿no? Quizá en las poblaciones de la selva hayan pueblos originarios, pero en costa y sierra somos mestizos totalmente, ¿no? En Chile, en Bolivia, pues pueden subsistir reductos de pueblos originarios, de pueblos autóctonos, indígenas, pero aún así, ¿no? A mí me parece desproporcionado y más acorde con una moda eh, actual, con una concepción, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso en Sudamérica en concreto, con el rechazo a la, bueno, si podemos decir, a la colonización, que en realidad no fue una colonización, sino una ¿cómo llamarlo? Pues una, un proceso de culturización, un proceso en el cual, pues, España, un proceso de conquista, es la palabra, un proceso de conquista de España hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Pues el rechazo que hoy y ahora existe más que en años anteriores a esto, que es, por supuesto se tergiversa, se malentiende, también ha dado un auge a la condición de los pueblos originarios. Mm. Sí, Hay una pueblos cuestión que bien parece importantes, que no, exacerbar los ánimos en Chile, en algunos sectores, y poner nerviosos a los sectores de centro, que parece que son los que finalmente inclinan la balanza en este plebiscito. Y es el tema de reemplazar el poder judicial por un consejo de la justicia. Y ese consejo de la justicia con una justicia especial para los indígenas. Es decir, que habría doble, doble. doble ley Sí, para administrar a los chilenos. Entonces, esas cosas generan realmente más división y polarización que una conciencia nacional, ¿verdad? sí, todo esto se originó por aquellas protestas de hace unos años, ¿no? Esas revueltas que obligaron entre comillas, ¿no? Al gobierno chileno y lo pusieron un poco de rodillas para que aceptara, ¿no? la elaboración de una nueva constitución que mejorase esas desigualdades por las que el pueblo chileno reclamaba. Pero el mismo pueblo chileno está viendo hoy ahora que esta nueva constitución no tiene muy poco que ver con esa posible mejora o cambio para poder tener una sociedad económica más socioeconómica más igualitaria. Es una constitución bastante ideológica, bastante sesgada, ¿no? En ese sentido. Y que bueno, el cambio que querían los chilenos, yo creo que no tiene mucho que ver con esta nueva constitución. Es decir, mm, los motivos por los cuales se alzaron en revuelta los chilenos en el año 2018, pues no tienen que ver casi con lo que esta nueva constitución está proponiendo, ¿no? Ese es mi Lo, opinión. los analistas de izquierda dicen que los temas culturales, los avances sociales, dicen algunos, mm, son reconocidos por tirios y troyanos, eso dicen los de izquierda. Sin embargo, los de derecha y algunos de centro creen que podrían haber algunos excesos. Y una de las grandes controversias en estos temas tiene que ver con el tema del aborto.
es decir, el reconocimiento del aborto como un derecho para las mujeres establecido en esta Constitución. Tú sueles analizar estos temas, has ido siguiendo además la evolución de estos temas en Chile. ¿Cómo ves tú este punto de la Constitución? Sí, bueno, que es un paso, un paso hacia adelante en la permisión del aborto, ¿no? Chile ya tiene, ya concretó, ¿no? El tema de la despenalización del aborto y el aborto, pues, es legal hasta de acuerdo a unas condiciones. O sea, Chile ya lo tiene. Lo que ahora propone la nueva constitución es propiamente unas normas que liberalizan completamente el aborto. O sea, es decir, eh, prácticamente ya no hay ni plazos, no hay ni motivos, sino que es libre, con aquello de aborto libre, gratuito y seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso van. Y, y bueno, estamos hablando de una sociedad chilena que, vamos a ver, al margen de que es una sociedad que ha evolucionado mucho en los últimos años, en tendencias más bien progresistas, pero recordemos que hasta hace poco más de 20 años la ley del divorcio no existía. O sea, Chile ha dado un cambio muy brusco en sus temas en los temas referidos a la familia, a la persona humana, a la vida, etcétera, ¿no? Parece que esas son las preocupaciones, por ejemplo, de la Iglesia chilena, que los ha llevado a sacar un pronunciamiento respecto precisamente a estas modificaciones constitucionales. ¿Qué sabes tú de ese pronunciamiento de la Iglesia chilena? ¿Cuán fuerte, cuán importante es? Bueno, es relativo porque, vamos a ver, Chile también en estos últimos 30 años eh, se ha descristianizado fuertemente, ¿no? Y mucho más que el resto de países de América Latina. Actualmente, actualmente en Chile, menos del 50% de la población se confiesa católica. Esto es muy serio porque salvo Uruguay, no tengo las cifras en la cabeza, salvo Uruguay, no existe otro país en América Latina donde, bueno, Brasil más o menos por ahí, pero tienen un gran número de gente cristiana protestante, pero, pero es notorio cómo la población chilena rechaza no solamente a la religión católica, sino en general la religión. Chile es un país que está sumergido en un cierto ateísmo, ¿no? Y esto es bien serio. Entonces, el pronunciamiento de los obispos de la Conferencia Episcopal Chilena, bueno, tiene una importancia, yo diría que relativa, porque está hecha en un país que lamentablemente ya podríamos calificar de muy poco creyente y poco católico, y por otro lado también que ha sido sacudido en los últimos 10 años por esa, digamos, esa epidemia, esa plaga, ¿no? De los abusos de algunos sacerdotes, de algunos sacerdotes, de esos abusos sexuales a menores. Entonces, la iglesia chilena está yo, con bastante desprestigio en este momento. Y si a eso le sumas pues, la poca fe práctica de los chilenos, bueno, es un pronunciamiento que tiene una importancia que yo diría relativa, pero al fin y al cabo son autoridades legítimamente constituidas. Entonces, uno de los primeros puntos que la Iglesia Católica de Chile llama la atención es sobre la introducción del aborto
como en la propuesta constitucional, ¿no? Como un derecho, ¿no? A la interrupción voluntaria del embarazo, un derecho, un derecho. Pero sí es que ahí hay una cuestión bastante interesante, porque esa misma constitución decía este pronunciamiento, eh, reconoce derechos a los animales, Es por ejemplo, curioso, ¿no es cierto? claro, Entonces, la Iglesia de Chile encontraba allí una incoherencia. Explícanos un poco el asunto. una contradicción muy seria, Enrique, porque mientras textualmente, ¿no? Se reconoce a los animales como seres vivientes y seres sintientes, esa es la palabra, sintientes, pero ninguna dignidad ni ningún derecho, ¿no? A un ser humano en el vientre materno. Esto es una contradicción, una paradoja, algo increíble, ¿no? Que se pueda proteger al animal y se desproteja al ser humano en el vientre materno. Algo de lógica tiene el pronunciamiento del episcopado chileno, inclusive para las personas que no son creyentes, ¿no es cierto? O sea, ese juego en la Constitución parece ilógico. Es lo que te Eh, decía, es una constitución totalmente ideologizada. Han aprovechado los sectores progresistas, ¿no? Han aprovechado para meter todo el veneno progresista y de izquierda extrema, ¿no? Han ¿Y qué aprovechado. pasa con los sectores conservadores chilenos? ¿El sector conservador es muy pequeño? Bueno, mira, en las últimas elecciones, el 46% o 44%, no recuerdo bien, votó por Cast. O sea, y el 56%, ¿no? Votó por Boric, ¿no? Entonces, es verdad que en un balotaje de dos candidatos en la segunda vuelta, más de un 10% es una victoria contundente e inobjetable, es verdad. Sin embargo, el hecho de que casi el 50% haya votado por Cast, que es pues el candidato de derecha, de como llaman para desprestigiarlo, de ultraderecha, conservador, te habla de que la mitad de los chilenos, ¿no? Tiene un pensamiento, al menos no izquierdista, no progresista, un 45%. No es poco. Y por lo tanto, ese 45% en este momento es el que está rechazando también la Constitución, sumado a otros que quizá de centro izquierda que están descontentos justamente porque ven que no, con esta Constitución que es un palabreo y más bien está totalmente sesgada por el lado ideológico, no van a arreglar la situación de Chile, no la van a arreglar, La, porque sí. la otra situación que recalcaba ese pronunciamiento es el tema de la familia, donde parece que hay una afirmación del apoyo del Estado hacia la familia, pero aquí también encuentran una contradicción. ¿Nos explicas cuál es? Bueno, que por un lado amplía el concepto de familia, ¿no? Es decir, que la Constitución ya habla claramente de familias leo, y para eso me sirvo de un texto, del texto, ¿no? Del artículo 10 de esta propuesta constitucional, habla de familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. O sea, ok, si no son consanguíneos, no son filiativos, ok, puede haber una familia de cariño, bien, pero una familia contigo, mamá, hijos, abuelos, de acuerdo, pero aquí lo que apuntan es a todo tipo de conglomerado de personas que se pueda definir como familia. Y entonces pueden ser familias, dos hombres criando a una niña, ¿no? Dos mujeres y un hombre en una especie de situación de poliamor, ¿no? Criando hijos que son adoptados o que son solo de dos.
todo tipo de combinaciones, porque lo dice aquí, familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida. Entonces, claro, ya el concepto de familia natural, natural, ¿ah? Padres, hijos, o madre, hijo, padre, hijas, hijos, ya no es eso solamente. Por familia puedes entender cualquier otra cosa. Y si dicen que los animales tienen, ¿no? Son seres sintientes y podrían incluso añadir que son personas no humanas, como ahora los definen, entonces, pues podrían ser parte de una familia. Y entonces, como en algún otro sitio, una, una, Un gran una rico persona hereda todo a su gato. hereda a su gato, porque es mi Sí, familia, pues. porque es todo lo que tengo y heredo a mi gato. Entonces, bueno, pues esta es un poco la constitución chilena que proponen para el referéndum de pasado mañana y que al parecer es irreversible ese 40 y tantos por ciento en contra un 30 y tantos por ciento a favor. Y yo creo que es mucha la diferencia y es que han extremado totalmente la ideología y bueno, y por más que Boris, Bachelet y muchos otros le hayan dado el apoyo, ¿no? A la nueva constitución, yo creo que no, hay otros sectores también de la coalición de centro-izquierda que se han desmarcado de la constitución nueva, de esta propuesta. Por otro lado, también, Enrique, a la familia le quitan a los padres, ¿no? El derecho que les corresponde por naturaleza en la patria potestad y en la educación de sus hijos. Se lo quitan, ¿no? O sea, es más, eso ahora es un rol de la sociedad y del Estado. O sea, Bueno, los eso es hijos. peligrosísimo, ¿no? Eso es peligrosísimo en Chile y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte ¿No? del mundo, porque afecta a la educación de los hijos, ¿no? El texto No, y sobre todo el constitucional. derecho de los padres. O sea, cuando el Estado se mete dentro de tu casa, ya es un problema mayor, mayúsculo. Y Edwin, mira, nos queda muy poco tiempo, solo pero quiero añadir una ajá, cosa a esto último. La famosa educación sexual integral de la que también se habla en nuestro país, ¿no? Entonces, sabemos que esa educación sexual integral, sabemos en qué consiste, en una visión de la sexualidad humana totalmente, más bien, placentera, lúdica, irresponsable, segura, que no conduzca a ningún compromiso, etcétera. Pues la educación sexual, ¿no? Fíjate lo que dice la Constitución, que existe el derecho de toda persona a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, artículo 40. ¿Eso qué significa? Porque en la Constitución se va a consagrar que la sexualidad es para pasarla bien, para placer, nada más. bueno, Es que es decir, una parte, que claro, es una te parte. hablan de responsabilidad sexoafectiva, pero ¿qué cosa es eso? Bueno, entonces, bueno, eso, y eso, el padre de familia va a tener que aceptar que eduquen a sus hijos de esa manera, ¿no? Porque no tiene salida. Pero me ibas a preguntar algo, Enrique. Bueno, el tiempo nos ha ganado esta vez, pero todo indica, como digo, según esta encuesta, que la constitución que se ha venido redactando durante el último año en Chile, terminaría en la basura, porque eso es lo que pasa. Si es que se rechaza en el plebiscito, el texto constitucional hecho por esta convención se va al tacho de la basura y sigue rigiendo la constitución de Pinochet, que no es ya la constitución solo de Pinochet, sino que tiene una serie de modificaciones que se dieron con el Así es, regreso a así es. la democracia en Chile. Edwin, te agradezco mucho, ha sido muy amable. No, no tienes por qué, Enrique. Y vamos a ver qué sucede el domingo en Chile y que se respeten las reglas, porque efectivamente lo que acabas de decir fue, ¿no? La ley que propició este referéndum, esta nueva constitución, que si se desaprobaba se volvía cero y que se mantenía la antigua constitución. Pero ahora se habla
no, vamos a seguir reformándola. Y eso sería pues ir contra la norma que propició esta nueva constitución que será sometida a referéndum el próximo domingo. Gracias. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, analizando con nosotros estos controvertidos puntos de la nueva Constitución chilena que será sometida a plebiscito. Gracias. No, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Modo.